Hola, mi nombre es Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y en este vídeo vamos a presentar el cuarto apartado del capítulo de análisis dinámico dedicado a la respuesta al escalón. Durante el vídeo lo que veremos será, en primer lugar, hablaremos de la respuesta al escalón y la estabilidad, lo mismo que habíamos visto que un sistema era estable si su respuesta impulsional dejaba bajo ella un área acotada, o como condición necesaria, no suficiente pero necesaria, que su respuesta impulsional tendiese a cero. Vamos a ver cuál es la condición de la respuesta al escalón. En segundo lugar, empezaremos a hablar de algunas características propias de la respuesta al escalón, algunos detalles en los cuales nos fijamos cuando observamos la respuesta al escalón de un sistema. El primero de ellos, fundamental, es la ganancia estática. Y después nos fijaremos en otros dos detalles que son el valor que toma esta respuesta al escalón cuando arranca en el origen, tanto en cuanto a su valor como en cuanto a su pendiente. Con qué pendiente arranca esa respuesta al escalón. Son detalles que fácilmente podemos encontrar a partir de la función de transferencia. Los tres, la ganancia estática, la respuesta en el origen y la pendiente en el origen, son tres valores que de manera inmediata podemos calcular nada más ver su función de transferencia. Bueno, comencemos con la respuesta al escalón. Recordemos que habíamos hasta ahora, en los vídeos anteriores, hablado de la respuesta impulsional y teníamos que la función poderatriz o respuesta impulsional nos permitía obtener de manera inmediata la función de transferencia, puesto que la función de transferencia era la transformada de Laplace de la respuesta impulsional. Tenemos un sistema, si fuésemos capaces de obtener su respuesta al impulso, una función en el tiempo, y esa función la transformásemos a Laplace, tendríamos ahí la función de transferencia. Sin embargo, sabemos que el impulso no es una señal realizable. Por lo tanto, no nos es realmente práctico el intentar obtener la función de transferencia a partir de la respuesta impulsional, puesto que no la podemos obtener. Sin embargo, el escalón sí que es una señal realizable. Es una señal que es fácilmente generable. Un interruptor que se cierra, un peso que añadimos de manera instantánea, todo eso son escalones. Y por lo tanto, sí nos es factible hacer ese tipo de experimentos y observar la respuesta al escalón del sistema. ¿Cómo obtenemos la función de transferencia a partir de la respuesta al escalón? Pues es sencillo. Basta con darnos cuenta de que si ponemos un escalón a la entrada de mi sistema, cuya transformada de Laplace es 1 partido por s, la salida va a tener una expresión que va a ser g de s partido por s. Y a partir de g de s partido por s, multiplicando por s, obtendremos la función de transferencia. Es decir, si conozco la respuesta al escalón, que es i sub 0, hallo su transformada de Laplace, L de i sub 0, multiplico por s y esa será la función de transferencia. Bueno, por lo tanto tenemos una señal, el escalón, que podemos generar, que podemos observar la salida de un sistema ante esa entrada de escalón y a partir de ahí podemos conocer la función de transferencia y por lo tanto analizar el comportamiento del sistema de manera ya genérica, puesto que a partir de GDS puede conocer la salida a cualquier otra entrada. Puesto que hemos empezado anteriormente hablando de la respuesta al impulso y ahora de la respuesta al escalón, vamos a ver cómo están ambas relacionadas. La conclusión que de aquí vamos a sacar va a ser algo interesante, puesto que lo vamos a poder aplicar a otras relaciones entre señales. Vamos a ver la relación entre la respuesta al impulso y el escalón. De nuevo es algo que es una cuenta sencilla de echar. Tenemos un sistema de función de transferencia GDS, su respuesta al impulso, puesto que la transformada de Laplace del impulso es 1, su respuesta va a ser la función ponderatriz, vamos a llamarla I sub delta, y que en Laplace sería directamente GDS. 1 por GDS, pues directamente GDS. Por su parte, si tenemos una respuesta al escalón, la respuesta, que sería I sub U sub 0, va a ser, al entrar con 1 partido por S, vamos a tener en la salida G de S partido por S. Vemos que la relación entre ambas señales, entre la transformada de Laplace de la respuesta al impulso y la transformada de Laplace de la respuesta al escalón, la tenemos dada de esta manera. La transformada de la respuesta al escalón es la transformada de la respuesta al impulso partido por S. Si tenemos la respuesta al escalón, tenemos la respuesta al impulso sin más que multiplicar por S esta respuesta. Esto es en el dominio de Laplace. Si pensamos en el dominio del tiempo, recordando que dividir por S era integrar, pues tenemos que la respuesta al escalón es la integral de la respuesta al impulso. La respuesta al escalón es la integral de la respuesta al impulso. Aquí se me ha quedado rampa, juraría haberlo corregido, pero esto es un error, ¿vale? Esto tiene que ser aquí impulso. Bueno, también lo podemos ver al revés. Si la respuesta al escalón es la integral de la respuesta al impulso, la respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón. Dicho esto, si tenemos estas dos gráficas de aquí, y una representa la respuesta al impulso y otra representa la respuesta al escalón, hago la pregunta: ¿cuál de ellas, la 1 o la 2, corresponde a la respuesta al impulso? ¿Cuál de ellas, la 1 o la 2, corresponde al impulso?
Bueno, si observamos las gráficas, pues podemos ver que la gráfica 1 tiene aspecto de ser el área, en cada momento, en cada instante. La respuesta 1 es el área que estaba encerrada bajo la respuesta 2, o al revés. La respuesta 2 es la pendiente, la derivada de la respuesta 1. Por ejemplo, aquí la respuesta 1 no tiene pendiente y la respuesta 2 pasa por 0. Pendiente nula, valor 0. Aquí es cuando la respuesta 1 tiene un máximo y efectivamente la respuesta 2 es cuando tiene su valor máximo. Finalmente aquí la respuesta 1 queda plana, no tiene pendiente. La respuesta 2 está en 0. Luego la 2 es la respuesta al impulso y la 1 es la respuesta al escalón. Fijémonos además que la respuesta 2, que la respuesta al impulso, tiende a 0. Condición necesaria para el sistema estable. Fijémonos que en ese momento la respuesta 1 tiende a un valor constante. Si esto tiende a 0, ya no aportará más área. Por tanto, el área se mantendrá constante. La respuesta al escalón en el sistema estable acaba en un valor constante. Bueno, entonces, la respuesta al escalón es el área, es decir, la integral de la respuesta al impulso. Y la respuesta al impulso es la curva de pendientes o derivada de la respuesta al escalón. Esto que acabo de comentar respecto a la estabilidad, de que en el caso del impulso indicaba o era condición necesaria que su respuesta impulsional tendiese a 0 y que en el escalón daba como equivalente que quede en un valor constante, lo vamos a revisar de nuevo en nueva transparencia. Estabilidad y respuesta al escalón. En un sistema estable, el valor final de la respuesta al escalón está acotada. Si la respuesta al escalón tendiese a un valor que fuese creciendo, por ejemplo, que estuviese siempre en pendiente, el área encerrada bajo, eso quiere decir que el área encerrada bajo la respuesta al impulso sigue y sigue aumentando. Por lo tanto, no tendríamos la condición de que la respuesta impulsional tenga un área acotada. Tengamos en cuenta que esta condición es necesaria pero no es suficiente. Es decir, que el sistema sea estable obliga a que la respuesta al escalón esté acotada, pero que la respuesta esté acotada no quiere decir que el sistema sea estable. Este sería un ejemplo de ello. Aquí tenemos una respuesta al escalón que está acotada entre 0 y 2. ¿Vale? Sin embargo, no es un sistema estable. Fijémonos en que tiene los dos polos imaginarios puros, por lo tanto no tiene la parte real estrictamente negativa y el sistema no es estable, es inestable. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Bueno, vamos a pasar ahora a identificar algunos aspectos, algunos valores específicos interesantes en la respuesta al escalón. Vamos a empezar por el concepto de ganancia estática. En primer lugar, habla de estática y solamente vamos a tener régimen estático, régimen permanente y si el sistema es estable. Si no es estable, no se parará y no podremos hablar de un valor que tiene que ver con con el comportamiento estático como es la ganancia estática. Solamente es válido para sistemas estables. Y la vamos a definir como el valor final de la respuesta al escalón unitario. Damos al sistema un escalón unitario, esperemos que pase un tiempo suficientemente largo para que deje de evolucionar, y el valor que tiene la salida del sistema en ese momento es la ganancia estática. Es en lo que ese escalón se ha convertido pasado un tiempo suficientemente largo. Por verlo gráficamente, tenemos un sistema estable, le ponemos una entrada de escalón, observamos la salida y pasado un tiempo suficientemente largo, el valor en el cual queda la salida sería la ganancia estática. Escalón unitario de amplitud 1, salida de valor K sub E. Esa es la ganancia estática. Podemos definir o podemos entender la ganancia estática de varias maneras. La primera es como acabamos de definir, el valor final de la respuesta al escalón unitario. Esta K sub E. Podemos también entenderla como en cuanto hemos amplificado la entrada. Si aquí tenemos un escalón de amplitud 1, se ha amplificado a K sub E. Si tenemos un escalón de amplitud 2, se habrá amplificado a 2 por K sub E. Luego, si hemos pasado de 2 a 2K sub E, el factor de amplificación sigue siendo K sub E. Es fácil de calcular a partir del teorema del valor final y nos queda, como decía al principio del vídeo, un modo muy rápido de obtener la ganancia estática de un sistema estable. Y es que si aplicamos el valor final, tenemos GdS, ponemos el escalón, la salida será GdS por 1 partido por S, y el teorema del valor final nos dice que el valor de la salida, la I de infinito, va a ser S por la I de S. Y eso me queda, si os fijáis, la S con la S se va, la S tiende a 0, me queda G de 0. Si tengo la función de transferencia donde pone S, pongo 0, tengo la ganancia estática de mi sistema, siendo el sistema estable. También, como hemos visto anteriormente, la podemos obtener calculando el área que hay encerrada bajo la respuesta impulsional. Este es un modo poco
realista de calcularla. No nos es nada fácil, primero, no nos es posible obtener una respuesta impulsional y segundo, no nos es nada fácil calcular ese área. Pero conceptualmente esa sería la idea. Entonces, si tenemos un sistema cuya función de transferencia es esta que veis aquí, esta que veis aquí, y nos preguntamos cuánto será la gran infestática, pues podríamos enfocarlo como yo le he dado un escalón, observo, grafico la salida, veo en cuánto acaba y veo que la gran infestática es 0,2. También me puedo plantear si soy capaz de, o tengo la posibilidad de antitransformar la respuesta al escalón de esto. Recordar que la respuesta al escalón será la función de transferencia y delante tenemos que ponerlo un 1 partido por s para que sea la respuesta al escalón. Bueno, pues si tengo esto y antitransformo, tengo esta expresión de aquí. En esta expresión de aquí, cuando el tiempo tiende a infinito, esta exponencial que está en el denominador hará que esto se anule y me quedará un quinto, 0,2. El valor de la gran infestática, por lo tanto, será un quinto. Otro modo es coger esta función de transferencia, ¿vale? La función de transferencia que era esta de aquí, y calcular cuánto vale g de 0. Si la g es 0, perdón, si la s es 0, esto no valdrá, tendremos 4 más 1, 5, un quinto de nuevo. Por lo tanto, tenemos modos rápidos de calcular la gran infestática, es un valor interesante y es un dato que siempre es utilizable cuando trabajamos con la respuesta al escalón de un sistema. Otro aspecto también interesante de la respuesta al escalón es el valor en el origen, este valor de aquí. ¿De dónde arranca la respuesta al escalón? ¿Arranca de 0 o puede arrancar de 0,2 o de otro valor? Entonces, la respuesta en el origen es el valor inicial de la respuesta al escalón unitario. Y para calcularlo, pues podemos recurrir al teorema del valor inicial. Si aplicamos el teorema del valor inicial a mi función de transferencia g de s, con su respuesta al escalón, 1 partido por s, pues tendremos que el valor inicial nos dirá que esta s con esta s se va y me quedará g de infinito. Si cojo mi función de transferencia y donde pone s pongo infinito, en este caso tengo que es 1 partido por infinito, 0, arranca de 0. Ahora bien, esto no es siempre así. Esto ocurre porque el número de polos es mayor que el número de ceros. Fijémonos en que si aplicamos el teorema del valor inicial, lo tenemos aquí abajo, lo tenemos aquí abajo, cuando el límite cuando s tiende a infinito de s por i de s, la i de s será el escalón por la función de transferencia, se me van estas dos s y me queda g de infinito. Si nos fijamos ahora en la g, si el número de polos aquí abajo es mayor que el número de ceros, aquí tendremos un grado de s elevado a mayor que el grado de aquí, y cuando s tiende a infinito nos quedará 0. Pero si el número de polos, m, es igual al número de ceros, n, esto nos quedará infinito elevado a m partido por infinito elevado al mismo valor, me quedará 1 y aquí tendremos una constante, k. Entonces, si el número de polos es igual al número de ceros, vale una constante. No consideramos el caso de que el número de ceros sea mayor que el número de polos, porque el sistema no sería causal. En todo caso, valdría infinito ese valor inicial, ¿vale? Entonces, en el caso extremo, límite, de que tengamos un sistema con tantos polos como ceros, le damos a mi sistema una entrada en escalón, cogemos mi sistema, le damos una entrada en escalón, y nos encontramos con que la salida no empieza poquito a poco a subir, sino que directamente desde aquí se pone a subir. Ante un escalón, mi salida instantáneamente ha tenido un cambio. Estas son las consecuencias de que el sistema tenga tantos polos, por ejemplo, s más 1 partido por s más 2. El sistema, su dinámica, es tal que es capaz de responder instantáneamente. Si tuviésemos aquí otro polo más, no sería capaz de responder tan instantáneamente y tardaría en ir subiendo, en arrancar a subir. Bueno, pues vamos a fijarnos en el último detalle. La pendiente en el origen, no ya el valor inicial, sino la pendiente. ¿Cuánto vale esta pendiente de aquí? ¿Vale? ¿Cómo es la tangente a la curva en este origen? Esto es también aplicar el teorema del valor inicial, pero hay que aplicarlo un par de veces y lo voy a hacer primero con unos ejemplos para que se vea más claro. Vamos inicialmente a cogernos esta función de transferencia. Llamo la atención en que tiene dos polos y ningún cero. La diferencia entre polos y ceros es 2. 2 menos 0, 2 polos más que ceros. Si comienzo calculando su valor inicial, esta será la respuesta al escalón. Aplico el teorema del valor inicial a la i de s y como veis me queda 0. Cuando s tiende a infinito me queda 0. Valor inicial 0. A continuación me planteo cuál va a ser, no el valor inicial, sino el valor inicial de su derivada. Es decir, voy a calcular cuánto vale la transformada de Laplace de la derivada por abreviar, y es solamente un modo de escribirlo. Voy a llamarla i' de s. Es un modo de escribirlo, insisto, lo correcto es esta expresión de aquí. Por abreviar voy a llamarla i' de s, transformada de Laplace de la derivada.
Sabemos que la transformada de Laplace de la derivada de una función es s por la transformada de Laplace menos i de 0. Ojo que aquí sí me hace falta no olvidar esta expresión correcta. Muchas veces la aplicamos únicamente con esto porque la i de 0 en 0 vale 0, pero aquí no, ¿vale? En este ejemplo va a ser que sí, pero en otros que voy a hacer a continuación no. Entonces, si calculo esta transformada de Laplace de la derivada, me sale esta expresión de aquí. Como la i de 0 valía 0, como esto valía 0, me sale esta expresión de aquí. Y la transformada, y el valor inicial de la derivada, aplico el teorema del valor inicial a esta expresión y me queda límite cuando s tiende a infinito de s por la expresión y me queda esto de aquí, ¿vale? Que como vemos es 0. Si el número de polos, como es este el caso, menos el número de ceros es mayor o igual que 2, en este caso era 2, si fuese 3 también, el valor en el origen y la pendiente en el origen son nulos. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso tenemos un polo y ningún cero. Ahora la diferencia entre polos y ceros ya no es 2 o más, sino que es 1. Vamos a repetir los cálculos a ver qué pasa. En este caso la respuesta al escalón tendrá esta expresión y el valor inicial de la respuesta al escalón lo obtenemos con el teorema del valor inicial, tal y como tenéis aquí escrito. De nuevo, si aplicamos ese límite de s por i sub 0 de s, me queda 0. Seguimos arrancando de 0. Vamos ahora a calcular la pendiente. De nuevo, usando esta expresión, buscando la transformada de Laplace de la derivada de la respuesta al escalón, sabemos que es s por i de s menos i de 0. La s por la i de s me queda esta expresión de aquí, y la i de 0 era 0. Si calculamos ahora el teorema del valor inicial, a esta expresión de aquí, me queda el límite cuando s tiende a infinito de s por esto, y sus me queda una s arriba, una s abajo, como arriba está multiplicada por 2, el límite me queda 2. La pendiente en el origen ya no es 0. Esto arranca con una pendiente que no es 0, como era en el caso anterior. Cuando el número de polos menos el número de ceros es 1, la pendiente en el origen no es nula. El valor en el origen sí es nulo, pero la pendiente en el origen no. Y vamos al tercer caso. El tercer caso es cuando tenemos tantos polos como ceros. En este caso un polo y un cero. De nuevo, la respuesta al escalón tendrá esta expresión y el teorema del valor inicial me dice que el valor en el origen vale 2. Esto lo hemos visto en la transparencia anterior. Cuando la diferencia de polos y ceros no es 0, sino que es constante, no es mayor que 0, sino que es igual a 1, la diferencia entre igual a 0, cuando la diferencia entre polos y ceros es igual a 0, tantos polos como ceros, la g de infinito no era 0, sino que era constante, ¿vale? En este caso 2. Bueno, pues vamos a calcular la pendiente. La transformada de Laplace de la derivada será s por i de s menos i de 0, y aquí es cuando hay que tener este cuidado. La i de 0 ya no vale 0, sino que vale 2. Y entonces la transformada de Laplace de la derivada tiene esta expresión. Sacando común denominador me queda esto, y si sobre ella aplico el teorema del valor inicial, me queda menos 2. Entonces, en el caso de un sistema que tenga tantos polos como ceros, ni el valor inicial, que como veis vale 2, ni la pendiente en el origen, que en este caso vale menos 2, son nulas. Tanto valor inicial como pendiente inicial son no nulos. Resumiéndolo, la pendiente en el origen de la respuesta a la escala unitaria, en general, es decir, para estos ejemplos que hemos visto y para cualquier otro, la pendiente en el origen va a ser 0 si la diferencia entre polos y ceros es mayor o igual que 2. Si la diferencia entre polos y ceros es menor que 2, 1 o 0, tantos polos como ceros, sería en este caso o este, la pendiente en el origen no es 0, sino que toma un valor que se puede calcular con estas operaciones que hemos hecho, con esta expresión que hemos hecho. Bien, pues estos son los datos relevantes al observar la respuesta al escalón. Y los vamos a usar continuamente. Valor de ganancia estática, pendiente en el origen, menos pero también se usa valor en el origen y menos pero también se usa la pendiente en el origen.